Nos vamos a quedar en los primeros minutos hablando, y lo hacemos con un gaditano que presentó su libro pues todavía hace apenas unos meses, empezando la primavera, y ayer mismo lo hacía en Sevilla capital, en una de esas librerías de la capital andaluza, de una tierra que además te acogió durante años. Estar aquí, bienvenido siempre. La Casa Hueca es el nombre de tu novela, de la última, ¿no? Creo que es la tercera en ficción, aunque tú tienes muchas... La cuarta, perdón. Tienes muchas publicaciones, otras ensayos y demás, ¿no? Además de una parte tuya muy importante que tiene que ver con los videojuegos, y ahora lo explicaremos bien. Pero lo primero que te tengo que decir, cómo te trataron ayer en Sevilla, que yo he dicho antes, ha sido en parte tu casa, ¿no? Sí. Por cuestiones laborales, con lo cual, cuando vas a Sevilla estás en tu segundo hogar. Bueno, 15 años, ¿no?, que he estado allí trabajando. Sigo trabajando para una empresa de Sevilla. Soy ingeniero técnico, soy arquitecto de software ahora mismo, ¿no? Es una empresa de consultora informática, pero ya estoy trabajando desde Cádiz, ¿no? Pero bueno, en Sevilla me siguen tratando muy bien, ¿no? Como decías, ¿no? En este caso en Botica de Lectores, en República Argentina, junto con mi compañera Bea González, estuvimos pues presentando cada uno nuestro libro, ¿no? Una presentación cruzada, y oye, pues estuvo muy bien. ¿Y te gusta este formato, Jesús? Fíjate, es la primera vez que lo hacía, se lo propuse a Bea porque Bea es compañera mía de la empresa y curiosamente también había sacado un libro hace poco, y le dije, ¿por qué no aprovechamos un 2x1, ¿no? Esto nunca lo hemos hecho, pero a ver cómo sale. Y la verdad que hubo química. Yo hablaba de su novela y viceversa, nos hacíamos bromas y tal, llevamos muchos años trabajando, y yo creo que el público se lo pasó bien. Y oye, también tiene una ventaja, no vamos a engañarnos. Venía gente que traía ella, venía gente que traía yo. Pues, todo suma. Claro, la mezcla salió bien. Es curioso, ¿no? Cómo tenemos ese cliché de, bueno, gente de letras que escribe, que es muy común, ¿no?, que se ponga pues eso, ante un proceso creativo, compañera, ¿no?, como muy cercano todo. No tiene nada que ver, digamos, ¿no?, a lo que te dediques, que hayas estudiado una carrera de ciencias, que hayas tenido, digamos, esa vinculación profesional para hacer ese ejercicio de abrir el ordenador y encontrarte con la magia de no existe nada y poco a poco vamos a hacer un libro. Pues fíjate, Gemma, que hay puntos en común, ¿no? La gente me pregunta mucho si tú eres informático porque estás escribiendo una novela, ¿no?, o varias novelas en este caso. Cuando yo empiezo a preparar una novela, una historia... Tú solo tienes que escribir en código binario, ¿no? Sí, claro, en código de programación y tal, sí. No, la verdad es que hago una serie de análisis, de esquemas, ¿no?, de arquitectura precisamente. Yo soy arquitecto software, ¿no? Arquitecto software es el que diseña aplicaciones, pues yo diseño la novela que voy a escribir, ¿no? Y me hago mi mapa, mis escenas, mis capítulos, que son piezas de un puzzle que se va engranando poco a poco, ¿no?, donde en cada pieza pues voy poniendo, aquí va a pasar esto, aquí tal personaje tal, ¿no? Y es verdad que es una especie de mapa, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, porque a mí me gusta hacer ese camino. Hay otra gente que del tirón se pone a escribir. Directamente teclea. Y yo eso no lo entiendo. A mí me parece, eso sí que me parece magia, ¿no? Dice, yo tengo todo en la cabeza, y soy brújula, ¿no?, que se dice, ¿no?, que yo voy pues como guiándome un poco en la oscuridad a ver hacia dónde llego, ¿no?, con mis personajes. Yo lo tengo que tener más caído, aunque después es verdad que pasan cosas, ¿no?, cambian cosas cuando tú lo estás escribiendo, pero la base está escrita. Y ese proceso, como digo, es muy analítico. No sé si decir matemático, pero podría ser, ¿no? Tiene sus fórmulas, tiene sus esquemas, sus patrones. Así que hay puntos en común en las dos vertientes. Al final te la has llevado a tu terreno, que es lo importante, ¿no? Sí. Donde tú te sientes cómodo, donde quieres jugar con los personajes que creas, con las historias. Vamos a contarle al público, siempre que hablamos con escritores, bueno, ya están viendo ahí la portada también, ¿no? Claro, hay que ir como con ese temor de no podemos contar demasiado, no quiero decir lo que no debo, ¿no?, de ese libro, pero bueno, si hacemos una referencia. La primera de ellas es que ocurre en esta que es tu cuarta novela y también en parte en las anteriores. Estás moviéndote en el terreno de la ficción, el terror, el misterio, las tradiciones, los secretos. Bueno, es donde te gusta, ¿no?, llevar al lector, a la lectora. Sí, me muevo por esos caminos que tú has dicho, y una parte muy importante que une a todo lo que has comentado es que son cositas de aquí, cositas cercanas. El territorio. De Cádiz, en este caso de la provincia de Cádiz, de Andalucía, ¿no? También hay una novela, la tercera, Los jinetes del sueño, donde me voy a Sevilla,
que claro, que también lo tenía fácil, ¿no? porque estaba allí muchos años y aunque temporalmente se desarrollaba en la Expo del 92, ¿no? Pero al final esto es una reivindicación. Sí, que ahí poco, todavía ¿no? estudiabas tú, Sí. no podías estar en... Bueno, yo en recuerdo ir con mi familia, con mi abuelo, en un autobús de estos Sí, que iban a ver la Expo, ¿no? Pasaba un calor tremendo, lo pasé muy bien, después de vuelta, en fin, tengo buenos recuerdos, curro dando vuelta por allí, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? Que creo yo que la gente de aquí, los que escribimos aquí, ¿no? De nuestra tierra, tenemos que ensalzar, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea folk, tradiciones, historia, mitología, secretos, leyendas, bueno, ese compendio, ¿no? de sabiduría, ¿no? Que ha ido pasando siglo por siglo, que, bueno, que yo creo que todavía está por explotar. Es verdad que cada vez hay más novelas, novela negra que se desarrolla en Cádiz o en la provincia, novela thriller, novela de misterio, de terror, que utiliza esas tradiciones como la de la Casa Hueca, ¿no? Que, por ejemplo, que está en Grazalema, ¿no? Claro, es en Grazalema, ¿no? ¿En Grazalema hay tradiciones? Sí. ¿También hay otras que me he inventado? Sí. Claro, el escritor hace siempre o por lo menos yo, ¿no? Hago una mezcla entre lo que capto de mi alrededor, lo que escucho, lo que estudio y lo que me invento, ¿no? Entonces, en esa mezcla, pues hay cosas reales como que los buitres son muy protagonistas. Los buitres, hay una colonia de buitres, ¿no? En Garganta Verde, allí en Grazalema, que es, dicen, la más grande de Europa. Eso hay que sacarlo como sea. El bosque de Pinsapo, por supuesto, en Grazalema, tiene que salir. Pero después hay otras cositas que me he inventado, como digo, y que contribuyen a ese ambiente, a esa atmósfera de terror que he querido crear en esta novela, claro. Bueno, está claro que el lugar lo conocías, ¿no? Sí. Entiendo, bueno, por lo que hemos sufrido como gaditanos, ¿no? Con todos ellos este invierno, fíjate tú con la novela ya prácticamente a nada, a un mes, 2 meses de salir, sí, ¿no? Y viendo por televisión, pues como el pueblo... Que esto es muy de novela también, ¿no? Y que se iban todos los habitantes. Sí. No lo hemos visto hasta ese momento, ¿no? Tener que evacuar a 1000 y pico de personas. Claro, tú ten en cuenta, Gemma, que yo tengo esta novela escrita desde hace año y pico, o 2 años, no sé. Y ocurre esto, que uno piensa, esto me viene bien, me viene mal. Es el momento, claro, guardo un poco la novela, ¿no? Sí. O todo lo contrario, porque voy a poner a Grazalema, digamos, en el foco y todo lo que se haga por ellos. Ya lo decían los Monty Python, siempre busca el sentido más luminoso de la vida, ¿no? Así que hay que ir por ahí, ¿no? Por suerte Grazalema, pues, se salva, ¿no? Porque está a punto de ser un pueblo fantasma, es así, ¿no? De que hubiera un desprendimiento y ya fuera inhabitable, ¿no? Pero por suerte ya está volviendo a la normalidad. ¿Pero te pasaron todas estas cosas por la cabeza, claro, Jesús? Claro, es normal, ¿no? Y uno está ahí un poco, pues, acongojado, ¿no? Dice... con todo el trabajo que lleva una novela, de encontrar una editorial que apuesta por ti, que te revisa, que te pule y te mejora el manuscrito, ya está prácticamente todo preparado y ocurre esto, ¿no? Y tú dices, vaya. Pero bueno, insisto, yo creo que hay que verle el lado bueno. Yo cada vez que hablo de la novela, pues reivindico Grazalema como sitio al que visitar, sitio mágico, sitio maravilloso con esos bosques, con la gastronomía, por supuesto, la fauna, la flora, todo, ¿no? Todo lo que tiene, ¿no? Así que vamos a verlo así. Pues coincidió en este invierno, llegó la primavera, llegó tu novela, se está presentando en muchos sitios, sí, ya hemos puesto como ejemplo, ¿no? que ayer mismo Sevilla, pero van a seguir, van a continuar y ojalá te veamos también aquí en Puerto Real, tengas ocasión de venir a algún espacio, a alguna de las librerías. Como decía, ¿no? Edificio municipal también que pueda acoger esta presentación. Hoy nos lo vamos a tomar, al fin y al cabo, como una presentación en Puerto Real, esta conversación contigo, sí, de esa novela de la que no se puede contar todo, pero sí algunas cosas. Quiero que me digas quiénes te han inspirado a Lucía y Esteban, que son los personajes protagonistas, ¿no? Bueno, al final cuando uno escribe terror, yo creo que es un género, o el género por excelencia, en el que uno rinde culto siempre a los referentes. Esto a lo mejor se puede aplicar a cualquier género, pero yo creo que el terror, más aún, ¿no? Uno está harto de leer o ver películas, ¿no? De casas encantadas, de fantasmas, de sitios donde hay tradiciones chungas, ¿no? Vamos a decirlo así. Peculiares, ¿no? Claro, exactamente. Mira, es que esto lo hacemos en familia. Sí, claro, tú llegas y dices, ¿pero qué estáis haciendo? Es que es algo que llevamos haciendo años y tú vienes de fuera, ¿no? Eso es el core, digamos, del folk horror, ¿no? El folk horror es rituales que alguien de fuera los ve
y se horroriza. Y le explota la cabeza, claro, pero la gente que lo hace no, claro. lleva haciéndolo X tiempo, aunque sea pues monstruoso, ¿no? Aunque sea algo terrible, ¿no? Y eso, perdona la interrupción, pero ¿te ha pasado a ti en la vida real? ¿Has conocido alguna tradición, ya sea investigando, o ya sea viajando, o ya sea viendo un documental, que has dicho, Dios, si esto lo veo yo en... Aquí hay una tradición en el libro, ¿no?, que no es de Grazalema, precisamente, es una licencia que me he tomado porque es de Vejer de la Frontera, que es el pueblo de los Relinques, ¿vale? De mi abuelo, ¿no?, que nació allí, que es la Cobijada. ¿El origen de tu familia es San Vejer? Sí, sí, sí. ¿Tenía que ser el pueblo más bonito de España? Hombre, yo estoy deseando ir cada 2 por 3 allí, la verdad. De hecho, me encantaría irme allí, como hace Esteban, que Esteban se va a un sitio, un pueblo, a escribir. Se aísla, digamos, ¿no? Se aísla, pues me encantaría. Aunque... Lo que pasa es que Esteban venía un poquito de más arriba, ¿no? Sí, Me parece. sí, sí. Como tú lo has planteado claro, en novela. Claro, venía de la cima, ¿no? Y entonces, pues, es verdad que atraviesa una racha mala y él dice, tengo que concentrarme para mi siguiente novela, para pegar el pelotazo de nuevo, ¿no? Y volver un poco a la cresta de la ola. Y para eso me voy a ese pueblo de Grazalema, ¿no? Y allí, como te digo, pues hay tradiciones que yo he... Has pillado en este caso de Vejer, ¿no? Perdona, ¿y cuál era? La cobijada. Ajá. Claro, la tradición de la cobijada no es nada monstruoso, no es nada terrible. Es básicamente una vestimenta femenina que utilizan las mujeres de Vejer desde el siglo XIII-XIV, ¿vale? De orígenes castellanos, curiosamente, aunque pueda parecer que tiene origen andalusí, ¿no? Pero no, procede de Castilla. Y es eso, un manto y saya, todo negro, una indumentaria negra, que la cubre por completo, excepto una rendija en la parte izquierda del rostro, que le deja entrever, pues, parte de un ojo, ¿no? ¿Para qué sirve? Para cobijarse, es lógico, ¿no? Cobijada, para protegerse de las inclemencias del tiempo, sea calor, sea frío. Ahora viene la interpretación. Yo veo a una persona cobijada por la noche a las 3 de la mañana y a mí me causa temor, porque es una persona que no sabes quién es, solo se ve el ojo, pues es siniestro, ¿no? Entonces yo le he dado esa pátina o esa vertiente, ese filtro siniestro y lo he metido aquí en la novela. Poco más o menos. Eso, correcto. Sí. Y es muy tradicional, de hecho se siguen haciendo allí pues una serie de, no rituales, ¿vale? Sino sí, pero representaciones. Celebraciones, claro, sí, exactamente. Porque es algo de lo que se siente orgulloso, por supuesto, forma parte de la historia, ¿no?, de Vejer de la Frontera. Bueno, igual que vemos en Grazalema, cuando llega, creo que era septiembre, octubre, sí, ¿no?, bandoleros y demás, para representar esos episodios, pues, que no sé si están de alguna manera, porque claro, en la novela, digamos, los personajes empiezan como, por así decirlo, de dentro para afuera, en el sentido de que al principio acaban de llegar, son 2 extraños en un lugar extraño, pero sobre todo ella se va empapando un poquito más de lo que es el lugar y va abriéndose, ¿no? Va hacia afuera. Claro, Lucía... No sé si demasiado hacia afuera, quizá. Demasiado, quizás se arrepienta, ¿no? Lucía es una actriz en paro que acompaña a Esteban. Esteban es un escritor, como hemos dicho. Lucía es simplemente esa persona que le acompaña, que ahora mismo atraviesa no una crisis, sino muchas, ¿no? Crisis existencial, laboral, de todo, ¿no? Está en paro, como decimos, no sabe qué hacer con su vida, se lleva mal con Esteban, que eso es otra cosa que bueno, que le empuja un poco a un precipicio, ¿no? y que, claro, de estar allí en el pueblo, pues ella tiene que hacer algo. Empieza a pasear, empieza a conocer el folk de allí, ¿no? Las gentes. Ella es muy siesa, vamos a decirlo así, porque me venía bien para la historia. Esto más gaditano no te ha podido salir, ¿no? Sí, es que es así. Entonces ella empieza a criticar a la gente del pueblo y dice, y esta gente que lleva aquí toda la vida haciendo lo mismo, que aburrido, que gente más anodina, ¿no? Y empieza a pasar cosas, ¿no? Evidentemente. Siempre estamos, como tú has dicho, transitando el terreno del spoiler, ¿no? Pero bueno, hay que contar cosas para que el lector pues le atraiga, ¿no? Y sea el gancho un poco, ¿no? Y ya te digo, conoce esos rituales, conoce que hay un secreto misterioso en la casa en la que están, la casa hueca, y que hay algún tipo de vínculo entre Esteban y algo que ocurre o ocurrió en el pueblo en algún momento. Y a partir de ahí tú tienes 2 opciones, o pasas de todo o tienes curiosidad y te pones a investigar, ¿no? Y Lucía coge la segunda opción, porque ya ha puesto a... ¿Qué tiene que perder, no? Si está ya en las últimas, ¿no? No me lo puedo creer, ¿eh? Que no se podía haber quedado quietecita. Eso. No. Hombre, si se queda quietecita no hay novela, entonces no... Y tú dices, fin. Claro, se acabó. Se acabó. Vinieron al pueblo, se sentaron y se fueron. Es algo que se dice muchas veces en las películas de miedo, que tú dices... porque abres ese baúl donde va a estar la máscara misteriosa que empieza a... Bueno, es que claro, si no, no hay historia, ¿no? La curiosidad o que Lucía en este caso, no, como digo, no tiene nada que perder. Algo tiene que hacer y tiene esa inquietud, ¿no? Y empieza a investigar y encuentra cosas que no debería haber encontrado.
Bueno, lo que pase lo van a descubrir ustedes leyendo las páginas de la Casa Hueca de Jesús Relinque, que ha estado, además, hemos dicho, no solo presentando en Sevilla, sino recientemente también en San Fernando, sí, que han montado una preciosa feria del libro. Ahora viene la de Cádiz, ¿no? La de tu tierra, pero ha sido una bonita experiencia, Jesús, te estamos viendo en fotografía. Pues sí, preciosa. La verdad es que Daniel Heredia, que es un poco el que está gestionando, ¿no?, la feria en los últimos años, le ha dado un subidón tremendo, junto con Pepa, ¿no?, que es la concejala, ¿no?, de Cultura. No tiene nada que ver con lo que era la feria pues hace 10 años, ¿no?, que me acuerdo que yo iba con mis primeras novelas y era desoladora, y ahora es, bueno, un lujo, ¿no? Mucha gente, muchos espectáculos, muchas charlas, muchos autores, magnífico, lo pasa muy bien. Las ferias son lugares que te han gustado siempre recorrer, incluso cuando no te voy a decir no escribías, porque realmente no sé si empezaste a escribir mucho antes de publicar, que esto es algo que suele pasar, ¿no? Sí. Uno puede escribir incluso siendo niño, siendo adolescente. Sí. ¿Te gustaba recorrer ferias? No sé, ese gusanillo, ¿no? Y de decir, oye, me gustaría estar alguna vez al otro lado, ¿no? Y bueno, lo consiguió, ¿no? Lo consiguió, por suerte, pero sí, incluso ferias del libro normales o itinerantes. Sí, o pequeñitas, ¿no? Claro. Da igual. O la del libro antiguo, ¿no? Típica, ¿no? Sí. De segunda mano, también me gusta para encontrar joyas, reliquias ahí que te encuentras ahí de temas que me gustan y que está muy guay, ¿no? Comprar, darle otra vida, ¿no?, a esos libros que han pasado por varias manos y que tú la encuentras y te da alegría, ¿no? Bueno, hemos dicho en varias ocasiones, sí, bueno, estas son todas tus creaciones, no te puedo preguntar de cuál estás más orgulloso, si de la rama que explora la ficción o de esta otra vertiente de la que yo justamente iba a hablar, ¿no? Porque ya hemos dicho que, claro, que tienes como profesión la informática y te ha llevado también el hecho de que, bueno, tu infancia ya estuviera irrumpido los videojuegos y demás, pues a ti te apasiona hasta el punto de haber estudiado e investigado la historia de los videojuegos muy fuerte, ¿no? Bueno, muy fuerte, tope. Tanto que vamos, que estás en el top de este tipo de personas, ¿no? Que ha hecho algún ensayo, que ha creado alguna publicación. Si te doy a elegir, ¿ahora quieres más el Jesús Relinque que hace ficción o el que sigue por ese camino? Es trampa, porque ahora te voy a decir el de ficción, porque lo tengo muy reciente en la Casa Hueca, porque está gustando mucho. Alcanza la segunda edición hace poco, gracias a la difusión que le hemos dado entre todos, ¿no? Editorial Maniac Ediciones, que nos hemos movido bien y que a la gente le ha gustado, por supuesto, ¿no? Pero la vertiente de investigación de videojuegos, de ensayos publicados, de charlas, e incluso del documental en el que participé, ¿no?, de Tarquemoto Ediciones, que se puede ver en Radio Televisión Española, un canal sur, y que aborda la historia del videojuego desde el videojuego español, desde los inicios. Son cosas que también son muy satisfactorias. Has levantado el dedito cuando has dicho videojuego español. Sí, porque tenemos que tener también, desterrar esa cultura de que todo venía de donde venía, ¿no?, de otros lugares. Yo tengo varios libros de ensayos de videojuegos, la gran mayoría son ahondando en los orígenes del videojuego español, la arqueología, cuidado con una palabra muy rimbombante, pero es así, ¿no? Es un poco rebuscar en ese pasado y encontrar datos, anécdotas, juegos perdidos y tal, y sacarlos a la luz de nuevo, ¿no? Hay mucho que contar y por suerte pues tuvo mucho valor, aunque a lo mejor pase desapercibido, ¿no?, a lo largo del tiempo. Hoy día el videojuego, por suerte, ha cambiado mucho, ¿no? Ha pegado un subidón a nivel tecnológico, a nivel narrativo, pero siempre los orígenes son importantes e interesantes de investigar, ¿no? Y aquí en España, ya en los años 80, incluso en el 79, se hacían cositas, un poco lejos de aquí, ¿no?, allí por Barcelona y tal, pero merece la pena, ¿no?, contarlas y volverlas a vivir. Por tanto, eso tampoco se va a acabar. De hecho, seguro que han observado que tienen muy buenas dotes comunicativas, ¿no?, nuestro invitado, porque claro, Tilo, de ponerte el micro, aunque no sea de solapa y sea el típico de podcast, ¿no?, que está en la mesa, eso te va muy bien. Te podemos seguir y yo creo que podemos aprovechar, ¿no? Vamos a hacer el propaganda a tu podcast, ¿no? Bueno, pues mira, el podcast que tenemos de videojuegos en Canal Sur Radio lo llevamos Javier Oliva, un poco el coordinador del podcast, y después estamos José Manuel Fernández Speedy y ¿Te lo proponen? ¿Cómo llega la cosa? ¿Cómo ¿Lo propones esto? tú? ¿Cómo fue? Pues mira, Oliva llevaba un podcast también en Canal Sur que se llamaba Conectados,
de tecnología. Nosotros empezamos a colaborar en la parte de videojuegos y un día nos dijo, oye, Canal Sur se ha propuesto hacer un podcast solo de videojuegos, para darle voz tanto a los videojuegos modernos, los eSports, ¿no?, que se llevan ahora mucho, ¿no?, las competiciones y tal, como al videojuego antiguo, pero siempre desde un punto de vista muy andaluz, ¿no? Rebuscando entre compañías de aquí de la tierra, gente que hizo historia, ¿no?, en el videojuego y que ahora está olvidada de nuestra tierra. Pues oye, fue una idea muy chula y a mí me encanta ir al estudio, como te comentaba antes, ¿no?, fuera de micro, y bueno, ponerme ahí los cascos y montar el programa, ¿no? Me parece una cosa. También te tiene que gustar, ¿no?, el comunicar, ¿no?, el hablar de lo que tú investigas y tal, pero yo me siento ahí muy cómodo, la verdad. Es una aventura más, ¿no?, en tu vida, sí. Y bueno, supongo que también te permite estar siempre en contacto, pues eso, con ese tipo de personas que sí. O bien crearon en su momento o siguen en la industria, sí. Con lo cual te retroalimentas un poquito también para toda esa parte después de si quieres hacer algún ensayo más, ¿no?, o si puede venir otro libro. Tienes también bueno, aparte de una página web, tienes un blog, ¿no? Pixels, Petjat se llama, el Pixelblog de Petjat. Bueno, eso fue un poco los orígenes. Petjat es por donde yo he investigado que viene tu nombre, por el futbolista. Tiene que ser por el futbolista. Tú ten en cuenta que ya tenemos aquí una edad, ¿no? Y yo empecé a conectarme en internet en los orígenes de cuando llegó a España, ¿no?, en 97, así. Y lo típico de cuando uno se conectaba a internet en esa época era conectarse a un chat. Un chat era algo novedoso. Ahora todo el mundo Terra, por ejemplo, ¿no? Bueno, incluso anterior a Terra, cuidado. El IRC, ¿no?, que se llamaba. IRC. Ese no lo recuerdo. Mira, IRC era un protocolo, Internet Relay Chat, de comunicación, en el que tú te bajabas en el ordenador, pues un cliente, que se dice, para conectarte a un servidor, ¿vale? El servidor, pues, se conectaba a un montón de gente y tenía unos canales temáticos. La gente hablaba por privado, ligaba, divulgaba, en fin. Todo lo que se hace ahora. Claro, todo lo que se hace ahora, pero de otra manera, digamos. Más primigenia, ¿vale? Sí, más primigenia. Tú lo primero que tienes que hacer cuando te conectas a esa herramienta es elegir un nick, un apodo, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que me gustaba a mí en la época? Pues Petjat Mijatovic, porque veía los partidos del Madrid y tal. Pues desde ahí, fíjate, desde el 97 ya se me ha quedado ese apodo en la vertiente más de videojuego, ¿no? Es verdad que la de ficción no lo utilizo, me he quedado más con Relinque, que es lo que suena, ¿no? Además, Claro. Fíjate que esto es otra cosa también curiosa, ¿no?, que habrás comentado con más autores y autoras. Nombre y apellido tiene que sonar, ¿no? Tú no te puedes llamar un nombre y un apellido súper común, ¿no? Entonces Relinque me viene muy bien, ¿no? Para que al final uno se quiere labrar esa carrera y ese nombre, ¿no? Al cabo de los años has dicho, porque a lo mejor muchas veces te decían, ¿tu apellido cómo es? ¿No? ¿Qué? Correcto. ¿No? ¿Cómo? Se equivocaban también, sí. Exacto. Pues fíjate, al final. Ahora es una ventaja. Es una ventaja total, ¿no? Porque hay gente que se coge un nombre artístico, ¿no? Porque no le vale Pepito Pérez, porque Pepito Pérez habrá millones en el mundo, ¿no? Pero Jesús Relinque no hay tanto. Bueno, está mi primo por ahí, que me estará escuchando a lo mejor, y que dice que yo, cuando la gente me busca a mí, sales tú, ¿no? Claro, el posicionamiento en los buscadores no es moco de pavo, ¿no? Es muy importante. Y eso sabrás tú también mogollón. Sí, al final yo utilizo todas las herramientas a mi disposición, las pongo a mi favor, ¿no? Pero bueno, hablábamos de eso, ¿no?, de los orígenes, ahí estaba el apodo y eso ha seguido un poco también. Y ahí das también mucho contenido que tiene que ver, lógicamente, con el videojuego, ¿no? Sí. Y ya te digo, nos gusta, ¿no?, entrevistar a gente, ¿no? Fíjate, el otro día nosotros teníamos, cuando hablo de nosotros, hablo de mi compañero José Manuel Fernández, ¿no?, que me acompaña en el podcast, que lleva conmigo desde los orígenes también, escribiendo libros y tal. Y el otro día, pues, contactó conmigo Andrés Zamudio, que es un autor de videojuegos de los 80, que tiene una de las mayores aventuras o más exitosas en España, ¿no? Cozumel, Jabato, la aventura original. Para los que les guste el retrojuego, digamos, retro videojuego, les sonará, ¿no? Bueno, pues él ha escrito un libro, una novela de su vida en los Andes cuando él era cirujano y empezó a aprender la profesión, y me dijo, se puso en contacto conmigo y me dijo, sería un honor para mí que leyeras la novela y me la reseñaras. Para mí es un pelotazo, ¿no? O sea, porque es mi ídolo. O sea, cuando yo era chico y jugaba con el MSX y el Spectrum con 8 o 9 años, decía, oye, qué guay el que haya hecho este videojuego porque me está gustando, ¿no? Pues tú ahora te hacías esas preguntas, fíjate, ¿eh? Sí. Con 7 o 8 años ya querías ver el videojuego por dentro. Sí, siempre, las entrañas, ¿no? Las entrañas o las bambalinas del videojuego. Yo siempre esa curiosidad la he tenido y me ha ayudado, por supuesto, a la hora de afrontar estos libros o estos documentales o esas charlas, ¿no?, que doy de vez en cuando. De ahí que a lo mejor también hicieras esto, ¿no?, que titulaste
a programar se aprende jugando. Ah, sí, claro, eso es la fusión total, ¿no? Estoy fusionando videojuegos, estoy fusionando programación, desarrollo de aplicaciones, que es lo que hago en mi día a día, ¿no? Para ganarme el pan. Y también, bueno, pues un poco de esa ficción, ¿no? Porque en ese libro que hice, lo hice con mi compañero Pepe Maestre, pues intento enseñar a programar, a desarrollar, con ejemplos de videojuegos, ¿no? Y también con un poco de literatura, ¿no? Cuando hablo de literatura, de historias, ¿no? Historias cortas, relatos cortos y tal. Entonces, de alguna manera, todo esto que estamos contando hoy son, a lo mejor, direcciones que parecen muy diferentes, pero al final confluyen, ¿no? Es lo que yo intento llamar marca personal. Claro, te iba a decir, confluyen en ti. Claro, es lo que uno intenta, ¿no? Que siempre haya un punto en común y que confluya en, oye, me compro este libro, tiene cosas interesantes, voy a ver su obra. Pues hay cosas que se relacionan. Pues empiezo a encontrar novelas, ¿no? Y tira por otro camino y al final redunda en mi marca, vamos a decirlo así, ¿no? En tu marca personal, en todo lo que eres y en todo lo que queda, porque, claro, siempre lo recurrente, ¿no? Es decirte, ¿y ahora en qué estás? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Y cómo trabajas? Porque ya me has explicado antes que, claro, que lo tienes que tener todo muy, muy controlado para empezar a escribir como tal, ¿no? El ejercicio de la escritura, y no sé si estás en esa fase de documentación, de investigación, de buscar la inspiración viendo otras cosas. Pues mira, ahora mismo estoy acabando otro thriller, que más que terror, este es más... es que prácticamente vas a uno por año, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo una camiseta que pone soy un hartible, en fin. Al final, claro, va a ser cierto, se va a quedar corta la camiseta. Se va a quedar corta, la verdad es que es un ritmo infernal, pero claro, son cosas que me gustan y ha confluido que las obras al final tienen que buscar su editor, que interese, en fin, y he tenido suerte en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Te han buscado con la camiseta, es que te va bien muy rápido ahí en realización, y ha dicho, yo he visto antes lo de Hartible. Sí, tiene sentido. Bueno, lo que estoy ahora acabando es un thriller que transcurre en Cádiz una vez más. Como la primera y la segunda, ¿no? Sí. O sea que prácticamente... Sí, y este va un poco más por... Bueno, voy a contar lo que puedo contar, ¿vale? Chan. Es un locutor de podcast de misterio que, digamos, encuentra algo que le asombra, que es una aplicación para el móvil que le genera leyendas urbanas de forma personalizada. O sea, tú te vas a la aplicación, tú le das a un botón, es como si cogiera tus datos y te genera una leyenda basada en tus intereses, tus preocupaciones, tus traumas, algo así, ¿no? Y eso le enlaza con un evento que ocurrió en el pasado, un evento muy traumático para él. Y hay una investigación, hay unos crímenes en Cádiz, hay un asesino o asesina, no se sabe quién, está ahí matando gente, y como digo, sigue un poco más los cánones del thriller tradicional de investigación, y me gustaría evidentemente que acabarlo, que guste a la gente y dar otro saltito más, ¿no? Porque al final los escritores nos labramos esa carrera de fondo, vamos a decirlo así, poco a poco, pero claro, uno siempre quiere ir cubriendo metas, ¿no? Por así decirlo. Al final llega ese día, ¿no? En el que sientes ese vértigo de ya lo he acabado, ya lo he cerrado, ya no es, lo voy a decir así, aunque no sea del todo verdad, pero ya no es tuyo, ya no es mío, ya es de los demás, ¿no? Sí, pues mira, esas frases hechas, y voy a volver a la Casa Hueca ahora, ¿no? Que es con lo que empezamos. Esteban es un escritor de terror, como hemos dicho al principio, pero que tiene todos los clichés de los escritores. Dice muchas frases típicas de mi última novela es la mejor, la inspiración pues la tengo que coger cuando voy dando paseos y tal. Frases que a lo mejor escuchamos muchos escritores y que parecen un poco vacías porque de tanto usarlas, ¿no? se gastan, ¿no? Yo quería hacer una autocrítica al escritor, a la figura del escritor, a mí mismo, ¿no? A cualquier escritor, pero a mí mismo, mirarme en el espejo y decir que de pamplina tenemos muchas veces cuando queremos vender nuestros libros, cuando queremos ahí meternos en nuestro proceso creativo, nos metemos en una burbuja y no queremos que nadie entre ahí, ¿no? Y nos molesta, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor, el ruido. Todas esas cositas que ha sufrido o sufre la gente que me quiere y está cerca mía, pues mira, está ahí reflejado de una manera un poco paródica, ¿no? Podríamos decir. ¿Quién aguanta el Hartible en tu caso? Pues mira... ¿De quién te acuerdas ahora? Claro, Alma, mi pareja, la verdad es que está un poco reflejado en... Yo estoy aquí concentrado, no vaya a entrar en la habitación que me rompe la concentración y tengo que volver a empezar, ¿no? Eso ha pasado un montón de veces, ¿no? Bueno, mis padres, por supuesto... Bueno, entiendo amigos. El teléfono en silencio, ¿no? Las aplicaciones estas de las que estamos hablando... Esa no. Eso es mejor dejarla. Sí. Es un poco un ritual también, ¿no? No sé si de horror, pero hay un ritual, una serie de costumbres, de manías que tenemos los escritores, cada uno tendrá la suya, por supuesto, ¿no?
pero se conforma ahí una especie de entorno muy especial, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir, a crear, se dice muchas veces que es un proceso en soledad, ¿no? Solitario, que no queremos que nadie nos acompañe. No es del todo verdad, porque a nosotros nos viene muy bien que en ciertas fases del proceso alguien externo, sea nuestra pareja, sea un amigo, sea alguien desconocido, nos eche un vistazo, nos haga de lector beta, que se dice, ¿no? Y nos diga desde un punto de vista desde afuera, pues cosas que ha detectado y que a lo mejor nosotros estamos muy metidos, ¿no? Aquí como los caballos, ¿no? En nuestra historia y no vemos, ¿no? Claro. En fin. ¿Tienes mascota por casualidad? Sí. ¿Sí? Un perrete. Sí. Vale. El Poppy. ¿Le lees? Él está durmiendo, él nada más que quiere dormir. Pero te acompaña, ¿no? Porque acompaña, que es también importante. una imagen muy cliché. Sí. Escribes y tu perro al lado, ¿no? O el gato, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Estamos llenos de clichés, ¿no? Pero al final hay que... ¿no? O, sí, no, o él sí. detecta, Jesús está en modo escritor, me voy Yo creo que sí, desaparezco. son súper inteligentes, o sea que me lo creo, ¿no? Me lo cree que él sepa si estoy concentrado, si estoy cabreado, si estoy triste, si estoy haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Pero al final, lo que te iba a decir, Gemma, que esos clichés hay que convertirlos en algo positivo, ¿no? Que sí, que estamos hartos de ver cosas en todos los escritores, ¿no? Bueno, pero vamos a coger la parte buena, una vez más, los Monty Python, ¿no? Y a mí me ha servido, bueno, para hacer un alivio cómico dentro de una novela que es de terror, que es perturbadora, que tiene escenas que alguna pues te va a hacer un poco entrecerrar los ojos y decir, lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, lo que me estoy imaginando, ¿no? Pero es un poco contraste, ¿no? Esto lo hacía muy bien, y lo sigue haciendo muy bien, Spielberg, ¿no? Cuando hacía películas de acción, incluso de algo de terror, ¿no? Que de vez en cuando pues algún personaje soltaba una pamplina y tú decías, y bajaba un poco la tensión, y después subía otra vez, ¿no? ¿Has visto su última? No, la tengo pendiente, estoy deseando verla. Sí. Si te gusta, bueno, hombre, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Hay gente a la que la ha dejado un poco, a lo mejor, bueno, he oído comentarios de todo tipo, a mí me ha encantado. Tengo que verla. A ver qué dices. Bueno, Jesús, antes de que te vayas, ya sabemos que lo que estás trabajando no es en darle una continuidad a La Casa Hueca, porque de Grazalema saltamos a Cádiz, pero no sé si en algún momento, o será preguntar demasiado, ¿no? Si has dejado un final medio abierto de aquella manera que cuando tú quieras, tú tienes la llave. Sí. El final está cerrado, pero... Tú imagínate que viene mañana Netflix y me dice La Casa Hueca 1, 2 y 3. Yo abro otra vez la puerta y cojo la llave de donde sea. Hombre, por favor. Pero sí es verdad que es un final cerrado y un poco dado a interpretación, ¿vale? Porque siempre me gusta dejar alguna puerta entreabierta. Así que por ahí puede que en algún momento, sí, ¿por qué no? Haya una nueva Casa Hueca o volvamos a Grazalema con otros misterios, claro. No sé si Netflix, pero desde luego ahora es la oportunidad, ¿no? Sí. Porque faltan guiones. Por la cantidad de series que se graban al año, ¿no? Pues evidentemente podría. ¿Te gustaría? Bueno, para mí que se adaptara al formato audiovisual, ya sea serie, alguien viniera y quisiera hacer la película, todo eso, ¿sería para ti positivo? Sería un pelotazo. Porque esta es otra frase también muy de... El libro era mejor. Por supuesto, el libro era mejor que la película. Hombre, yo creo que es algo con lo que prácticamente cualquier escritor o escritora sueña, ¿no? El verlo en imágenes, ¿no? Por alguien profesional que se dedica a eso y que coja tu libro, lo convierta en guión, lo convierta en audiovisual. Que después hacen cambios, que es muy típico, ¿no? Pues yo había escrito una cosa y me la han cambiado. Bueno, pero evidentemente sería un cambio, creo, un espaldarazo muy grande en la carrera del escritor, en mi caso. Y ojalá llegue, pero lo que tú acabas de decir es verdad. Proliferación de películas o series basados en libros es brutal. Brutal, ya no solo en Netflix, Movistar, en HBO, en cualquier cadena, ¿no? En cualquier productora, ¿no? Así que es una buena oportunidad en ese sentido. Jesús, me gustaría preguntarte también, ¿no? Por la parte que hablar con el informático y decirle, tenemos que tener tanto miedo como nos está dando todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, miedo en el sentido de decir, bueno, es que me pueden engañar 800.000 veces todos los días y todavía no he salido de mi casa, solamente estoy consultando 5 minutos, tomándome un café. Sí. Desayunando. Hombre, hay que tener más precaución. Yo creo que más o menos todo el mundo me ha entendido, ¿no? Pero la cantidad de vídeos, la cantidad de imágenes, la cantidad de cosas que estamos viendo ya creadas por inteligencia artificial... Sí, es un poco preocupante, sí. Lo más chungo del tema es que es muy difícil de legislar, de limitar. ¿Quién establece esos límites? ¿Quién dice
esto no está permitido en la IA, cuando la IA cada vez es más potente y es muy difícil de, como digo, de restringir, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la IA tiene muchas ventajas, es una herramienta muy potente para muchos ámbitos y que, por supuesto, lo que decía antes, para el ¿no? tuyo el primero, Bueno, ¿no? pues para el mío, para los dos míos, tanto para desarrollo como para escribir, que nos sirve como un asistente que nos puede ayudar a tener una memoria de nuestros personajes y decir, oye, este personaje cuando lo escribí, ¿cómo era? Tal, o qué características tenía. Y es como tener un pepito grillo aquí, ¿no? Claro, una conciencia. Es una, no para escribir, obviamente, estoy totalmente en contra de gente que la hay, ¿no? Que está escribiendo novelas con IA y eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque, en fin. Bueno, es que hay que empezar por el principio de Claro. todo, que es que la IA no crea, la IA copia. La IA copia y recicla, ¿no? Y a partir de ahí, pues escribe, ¿no? Pero, al margen de todo esto, ¿crees que nos tenemos que adaptar y punto? Bueno, eso es que no hay más alternativas. El que piense que esto es una moda, que lo vuelva a pensar, porque esto ha llegado para quedarse, igual que llegó Google, igual que llegó Internet, igual que llegó el vídeo beta, por decirte otro avance tecnológico, ¿no? Es así, nos guste o no, nuestra vida ha cambiado en ese sentido y, como digo, hay que estar muy atentos para discernir, que cada vez es más complicado, lo El reconozco. fuego, la rueda, la IA, no sé en qué ranking poner estas cosas. Todas esas cosas sirven para cosas buenas y cosas malas. Es verdad. Es como lo utilicemos. Pues vamos a quedarnos, como tú has dicho ya varias veces, con el lado bueno de la vida. Sí. ¿Te sí, parece? sí. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Ha sido un placer estar contigo, que nos hables de tu casa hueca. La hemos llenado, yo creo, ¿no? Sí. Sobre todo de muchas palabras, con Sí, mucho y espero que, no sé, pero octubre, noviembre serán meses en los que a lo mejor ya tengamos noticias tuyas o te vas a esperar a 2027 para lanzar. Puede que tengáis noticias mías antes de que acabe el año, lo dejo ahí. Así Bueno. que igual nos vemos por aquí. Como buen escritor nos ha puesto el cebo, Claro. nos ha dicho, puede, Sí, investiguen ustedes. Sí, Estén estén pendientes. atentos. Jesús, un placer, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Emma. Y a ver si nos vemos en Puerto Real, en la presentación también, por supuesto, Claro de la que sí. Casa Hueca, aquí en nuestra ciudad. Por supuesto. Gracias.